todos, gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Marta. Pues hoy voy a hablarles a ustedes acerca de por qué muchos residentes legales, o sea, los que tienen Green Card y ciudadanos estadounidenses, están renunciando tanto a su residencia como a su ciudadanía. Hoy vamos a analizar el por qué muchos están tomando esa decisión, porque es algo impensable, porque muchos de nosotros hemos luchado durante muchos años para poder tener documentos legales. ¿Cómo es posible que un ciudadano, habiendo nacido aquí en Estados Unidos o habiéndose nacionalizado ciudadano, renuncie a esa ciudadanía? Y lo mismo un residente legal. ¿Por qué están renunciando a su residencia? Pero también vamos a analizar qué consecuencias tiene el hacer esto. De modo que quédense hasta el final de este video, porque durante todo el video les voy a compartir información muy importante. Les menciono todo esto porque me he dado cuenta que muchas personas comentan sin haber visto todo el video. Y la información está ahí en el video. De modo que no olviden, siempre hay que estar bien informados, porque recuerden, el saber es poder. Primero vamos a aclarar que renunciar a la residencia legal o a la ciudadanía estadounidense no es nada más el salirse de Estados Unidos y ir a radicar a otro país o dejar de usar el pasaporte. Claro que no. Tanto para renunciar a tu residencia como a la ciudadanía estadounidense, lo que se tiene que hacer es ir a una embajada o a un consulado estadounidense en el país donde estés radicando, y ahí vas a declarar que quieres renunciar definitivamente a tu residencia o a tu ciudadanía. Y claro, ahí se van a llenar un montón de documentos, y cuando ya termina todo el proceso, que ya es aprobado, pues ahí la persona deja de ser ciudadana o residente legal. Y por supuesto, el hacer esto, ahí el ciudadano pierde todos sus derechos como ciudadano estadounidense, que incluye el votar aquí en Estados Unidos, el que tenga protección de Estados Unidos en cualquier parte del mundo donde él esté, y por supuesto ya no va a poder entrar a Estados Unidos sin tener una visa como cualquier otra persona del mundo. Por eso se tiene que pensar muy bien antes de hacer esta decisión, porque esto es irreversible. Pero pues vamos a analizar el por qué lo hacen. Pues la razón principal son los impuestos, especialmente cuando un ciudadano o un residente legal se va a radicar fuera de Estados Unidos, el tener que seguir con todas las obligaciones fiscales. Esa es la razón principal. Si ustedes vieron el anterior video, yo les hablé ahí de la trampa de la doble ciudadanía. Y precisamente la trampa es que muchos que agarran la doble ciudadanía creen que ya no tienen obligaciones fiscales con Estados Unidos, pero la realidad es otra, porque Estados Unidos es uno de los dos países en el mundo que cobra impuestos a sus ciudadanos, no importando en qué parte del mundo estén viviendo. A diferencia de la mayoría de los países que cobran impuestos a sus ciudadanos, pero los que están viviendo dentro de sus fronteras. Y precisamente yo les expliqué en el video anterior cuáles son esas obligaciones fiscales. Pero esas obligaciones fiscales no nada más son para los ciudadanos, sino también para los residentes legales. Aunque por lógica, un residente legal, si ya tiene documentos para vivir y trabajar en Estados Unidos, pues no se va a ir a trabajar a su país de origen, por supuesto que no. Pero sí sigue teniendo obligaciones fiscales si tiene cuentas bancarias fuera de Estados Unidos. Especialmente si en esas cuentas bancarias tiene más de $10,000 durante el año. Tiene que hacer un reporte, pero quiero aclarar, es solamente un reporte, y esto lo exige Estados Unidos para el control de lavado de dinero, no es para cobrarte impuestos. Pero ese reporte se tiene que hacer si tienes más de $10,000 en una o en varias cuentas durante el año, y se tiene que hacer ese reporte en un formulario llamado FBAR. Eso ya se los mencioné yo en el otro video, de modo que no quiero andar mucho en ese tema porque sé que la mayoría de ustedes ya vio ese video. Pero si no lo han hecho, pues los invito, entren al canal y busquen esta portada. En ese video yo les compartí toda la información referente a las obligaciones fiscales de los ciudadanos fuera de Estados Unidos, pero también esas mismas obligaciones las tienen los residentes legales. Pero les voy a recordar un poquito de cuáles son esas obligaciones. Si un ciudadano o un residente trabaja fuera de Estados Unidos o tiene inversiones de cualquier tipo, como fondos de ahorro, casas de renta, algún negocio o dinero en el banco, todo eso se tiene que reportar al IRS todos los años. Y eso se hace en una declaración de impuestos. Pero como les estoy diciendo,
diciendo, es una declaración de impuestos. No se trata de que a fuerzas te va a tocar pagar. Normalmente los países tienen tratados con Estados Unidos para evitar la doble tasación, o sea, para que no se paguen los impuestos en los dos países, se paga en uno o se paga en otro. De modo que, como ya les mencioné en ese video, se hace una declaración de impuestos y ahí se va a declarar que ya pagaste los impuestos en el país donde estés radicando, y de esa manera se da un crédito por los impuestos que ya pagaste en el país donde estás radicando. Y la mayoría de las veces no se tiene que pagar ningún impuesto a Estados Unidos, pero todo va a depender de la diferencia de los impuestos. O sea, que si en el país donde estás radicando se pagan menos impuestos de lo que se paga en Estados Unidos, tú vas a pagar la diferencia. Un ejemplo, pero este es solamente un ejemplo, no son cifras reales. Vamos a suponer que un ciudadano o residente legal está trabajando en un país donde los impuestos sobre la renta es solamente el 8%, pero en Estados Unidos es el 10%. De modo que tú como ciudadano o residente te toca pagar la diferencia en impuestos a Estados Unidos. O sea que te va a tocar pagar un 2% de impuestos al IRS. Porque aunque no lo crean, en Estados Unidos los impuestos son del 10 hasta el 37%. Y todo va a depender de muchas circunstancias, entre ellas tu estado civil. Si tú eres soltero, te cobran un impuesto. Si eres casado, te cobran otro impuesto. Además de tu estado civil, también hay otros factores que determinan qué impuestos te van a cobrar. Pero como ya les dije, para las personas viviendo fuera de Estados Unidos, tienen que hacer ese reporte anualmente, y esto es lo que se les complica, porque aunque haya un crédito tributario y la mayoría de las veces no se pagan impuestos, estos procesos administrativos se les vuelve un problema. Y precisamente por eso muchos ciudadanos estadounidenses y residentes legales renuncian a su ciudadanía o a su residencia. Porque además del reporte que se tiene que hacer si tienes más de $10,000 en el banco al FBAR, también está la ley FATCA, que obliga a los bancos internacionales a reportar todas las cuentas de los ciudadanos estadounidenses con o sin doble ciudadanía, además de las cuentas de los residentes legales al IRS. Por eso muchos bancos internacionales prefieren cancelar las cuentas de esas personas para no meterse en el lío de todo un proceso de un montonal de papelería y formularios muy burocráticos que esa ley exige. Además, hay otra razón muy poderosa por lo cual muchos ciudadanos estadounidenses renuncian a su ciudadanía, y es porque en el país donde están radicando, donde ya se establecieron y son felices viviendo ahí, ese país no les permite la doble ciudadanía, de modo que tienen que renunciar a su ciudadanía estadounidense para poder adoptar la ciudadanía de ese país. Pero claro, no todo gira alrededor del dinero. Muchos ciudadanos estadounidenses han renunciado a su ciudadanía por razones políticas. Y lo vimos mucho en los medios de comunicación, que ellos mismos lo decían, que iban a renunciar precisamente por razones políticas. O muchos que fueron ciudadanos estadounidenses renuncian a su ciudadanía estadounidense porque ya decidieron regresar a su país de origen, pero ya sin tener ninguna obligación fiscal con Estados Unidos. Y lo mismo sucede con los residentes legales. Mucho residente legal, cuando ya decide regresarse a su país de origen, renuncia a su residencia para no tener que estar regresando cada 6 meses. Porque de todas maneras, si no renuncia y no regresa antes de los 6 meses, de todas maneras va a perder esa residencia legal por abandono. Pero aunque las obligaciones fiscales no sea el único motivo por lo cual las personas renuncian a su residencia o a su ciudadanía, sí es la razón principal por lo cual lo hacen. De modo que muchos deciden voluntariamente abandonar esa residencia legal. Así, de esa manera evitan al tener que estar regresando a Estados Unidos antes de los 6 meses, y también evitan esa obligación fiscal y especialmente tener que estarle dando cuentas a Estados Unidos de todo lo que hagan en su país de origen. Pero renunciar a la ciudadanía o la residencia legal pues sí tiene algunas consecuencias. Por eso hay que pensársela muy bien antes de hacer esta decisión. Por supuesto, la primera consecuencia es el perder todos los derechos como ciudadano o como residente, especialmente como residente el poder regresar a Estados Unidos al momento en que esa persona quiera. Y como ciudadano pierdes todos tus derechos, incluso de votar y de que te protejan y de muchas otras cosas, inclusive el de poder regresar
regresar de nuevo a Estados Unidos. Para todas esas personas que renuncian a su residencia o a su ciudadanía, pues ya para poder regresar a Estados Unidos tienen que aplicar por una visa y que posiblemente sea aprobada o no. Pero además, para personas que tengan altos patrimonios, a esas personas les pueden cobrar un impuesto llamado exit tax. Es un impuesto de salida. O sea que si tienes muchos bienes o grandes ganancias, tienes que pagar ese exit tax cuando renuncies a tu ciudadanía o a tu residencia. En este 2026, el IRS considera a una persona que tiene un alto patrimonio cuando sus bienes suman, según el mercado actual, $2 millones. Y esto incluye todo: tus bienes y raíces, dinero en el banco, tus cuentas de retiro, tus cuentas de inversión, algún negocio que tengas, en fin, todo eso es incluido para calcular si tú eres una persona que tiene que pagar un exit tax cuando renuncias a tu ciudadanía o a tu residencia. Pero también el IRS determina que si tú pagaste en impuestos $211,000 en los últimos 5 años, también tú vas a ser sujeto al exit tax. Pero pues lo bueno de todo esto es de que la mayoría de nosotros no vamos a tener que pagar ese exit tax, porque realmente nuestros bienes no son de $2 millones, ni tampoco pagamos impuestos por $211,000. De modo que no nos tenemos que preocupar por eso. Pero como ya dije, la mayoría, no todos. De modo que si tú eres una de esas personas que sí le fue muy bien en esta vida y tiene más de 2 millones en sus bienes, o que hayas pagado más de $211,000 en taxis en los últimos 5 años, entonces lo más recomendable es que te asesores con abogados o asesores fiscales especializados. Pero esto lo tienes que hacer antes de renunciar a tu residencia o a tu ciudadanía estadounidense. Pero claro, los expertos aconsejan que si tú eres una persona que va a renunciar a tu ciudadanía, te asegures primero de poder agarrar la ciudadanía del país donde estás radicando, donde quieres quedarte a vivir. La mayoría de los residentes legales y los nacionalizados estadounidenses regresan a su país de origen, pero muchos ciudadanos estadounidenses deciden ir a radicar a otros países precisamente por la situación económica, porque cuando una persona llega a su edad de retiro, el dinero de ese retiro no rinde en Estados Unidos. De modo que deciden buscar un lugar en el mundo donde puedan vivir más cómodamente y ese dinero les alcance. Pero sea cual sea la razón por la que te vas a vivir fuera de Estados Unidos, las obligaciones fiscales siguen estando ahí y solamente tienes 2 opciones: o acoplarte a tus obligaciones fiscales y estarlas cumpliendo cada año como debe de ser, o simple y sencillamente renunciar a tu ciudadanía o a tu residencia legal para yo no tener obligaciones fiscales con Estados Unidos. Bueno, pues espero que esta información que les compartí vaya a ser útil para algunos de ustedes. Si tienen preguntas, no se olviden, déjenme en los comentarios. Yo con gusto busco la información y, como ya les he mencionado otras veces, si esa información considero que es importante para todos los demás, hago un video y les comparto esa información para enterarnos todos. Pues solamente me queda invitarlos a todos ustedes de que si les gusta el contenido de este canal, no se olviden, suscríbanse al canal, regálenme un like y compartan estos videos para que esta información llegue a más personas. Pues gracias por haberme acompañado el día de hoy y espero que lo sigas haciendo en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye.